Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar lo que es la primera ley de Newton, ley de la inercia. Para eso, pues, explicaremos primeramente lo que es la fuerza. Pues fuerza es un vector porque tiene sentido, tiene dirección, indica hacia dónde va. Como fuerza es una relación que existe entre la masa y la aceleración. ¿Listo? Masa y aceleración. Si nosotros tenemos en cuenta la unidad de fuerza es el newton, que está ligado a los kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Nuestro peso es una forma de fuerza, por eso también está ligado a la gravedad, masa por gravedad. Entonces esto hace lo que es newton, fuerza igual a masa por gravedad o fuerza igual a masa por aceleración. Un diagrama de cuerpo libre no es más que describir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo actúan 4 fuerzas, como son la fuerza del peso, que es la fuerza gravitacional, que está ligada a la masa del cuerpo por la gravedad. Una fuerza que responde a la superficie donde está el cuerpo, que se llama fuerza normal y siempre va a ser opuesta a la gravedad o a la fuerza del peso. Si se aplica una fuerza, la fuerza aplicada, y en sentido contrario irá una fuerza que se llama fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, que es una fuerza opuesta a la fuerza aplicada. Los cuerpos siempre se resisten a cambiar de posición, que es lo que dice la ley de inercia. Los cuerpos siempre tienden a querer permanecer en su estado o de reposo o de movimiento, que es lo que dice la primera ley de Newton. Entonces, la resistencia hace eso al movimiento. Si nosotros miramos estas 4 fuerzas, la fuerza del peso se ubica hacia el eje negativo de las Y, la fuerza normal se ubica hacia el eje positivo de las Y. La fuerza aplicada depende hacia dónde está. En este caso, esta fuerza que aplicamos aquí en la gráfica está hacia el eje positivo de las X. Entonces el rozamiento irá en forma contraria en el eje negativo de las X. Bien, la sumatoria de las fuerzas que actúan tanto en X como en Y, según la ley de la inercia, su sumatoria debe ser 0. Entonces decimos que la sumatoria de las fuerzas en X, miramos qué fuerzas actúan en X. En este caso, las fuerzas que actúan en X son la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. La sumatoria de estas dos fuerzas deben ser 0, que quiere decir que estas dos fuerzas deben tener la misma magnitud. Si miramos las fuerzas que actúan en Y, tenemos que en Y actúa la fuerza normal más la fuerza del peso. Esto también quiere decir que estas dos fuerzas tienen la misma magnitud para que esto sea 0. Ahora miremos el ejercicio del hombre que jala con una cuerda una caja y forma con el horizontal un ángulo. Entonces nos damos cuenta que esa fuerza aplicada tiene componentes tanto en X como en Y. Por lo tanto, para hacer la sumatoria tendríamos que mirar las fuerzas que actúan en cada uno de los ejes. En este caso, en el cuerpo libre, habría una fuerza que actúa en X, una fuerza que actúa en Y, que va en la misma dirección de la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza aplicada en X va a ser la fuerza en X más la fuerza normal, y eso será igual a 0. Mientras que las fuerzas que actúan en Y sería la fuerza normal más la fuerza en Y, que es la fuerza aplicada en Y, más el peso, y eso debería dar 0. Entonces nos damos cuenta que cuando la fuerza se hace sobre el horizontal, pues solamente actúan las 4 fuerzas. Cuando ya se hace en algo inclinado, como en este caso que tenga ángulo una de las fuerzas, pues habría que determinar según las componentes. Si miramos la tensión de una cuerda, igual las tensiones de la cuerda, miramos hacia dónde van. Aquí en este caso hay 3 cuerdas, una cuerda que forma con el techo, digamos, un ángulo de 60 grados, una fuerza horizontal que va a ser T2 y una fuerza que es la cuerda con que está atada la caja, que es la tensión 3, y el peso, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre,
miramos que la fuerza o la tensión en T tiene componentes tanto en T1, en T en Y como T en X. Como al dibujarla quedaría de esta manera: T en Y, T1 en Y iría hacia el eje positivo de las Y y T en 1 en X iría hacia el eje negativo de las X, armando el mismo ángulo de 60 grados. La tensión 2 iría hacia el eje positivo de las X, la tensión 3, tanto el peso, irían hacia el eje negativo de las Y. Entonces miramos las sumatorias de la fuerza y de ahí determinaremos qué tensiones actúan en X y qué tensiones actúan en Y. Si miramos, las tensiones que actúan en X son 2. Solamente actúa la tensión 2 más la tensión 1 en X. En Y actúa la tensión T en 1 en Y más la tensión 3 más la fuerza del peso. Y de esta manera podemos determinar tensiones. Recuerden de que estas fuerzas deben tener la misma magnitud para que al aplicar la ley de la inercia sea cero. Muchas gracias.